Buenas tardes, soy Giovanna, estudiante de Comercio Internacional y de parte del Compromiso Universitario le queremos dar la bienvenida a todos a este ciclo de charlas llamado Compromiso Virtual. En la charla será sobre liderazgo en nuevos entornos que nos brindarán conocimientos sobre las nuevas herramientas necesarias para ser un líder y crear nuevos líderes en el mundo que ha cambiado repentinamente y rotundamente. Hablaremos sobre el manejo de la inteligencia emocional, la capacidad de escucha, la programación neurolingüística y el mindfulness. La disertante a cargo es Aide Comprin, quien es licenciada en psicología, disertante en diversas jornadas nacionales e internacionales relativas a temáticas afines a la educación y la capacidad organizacional. Les queremos pedir, por favor, que escriban en el chat su nombre completo a fin de tomar asistencia para después poder entregar los certificados correspondientes a la charla del día de hoy. Así que, buenas tardes, Aide. ¿Cómo estás? Hola, Giovanna, ¿cómo estás de nuevo? Gracias por todo. Gracias a vos por estar acá presente, dispuesta a realizar la charla del día de hoy, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, en principio les agradezco, por supuesto, a la Universidad de Entre Ríos, mucho a la Facultad de Ciencias de Gestión y mucho más todavía al ciclo Compromiso Universitario Virtual. Realmente creo que han sido muy generosos en este espacio que nos están dando. Y por supuesto a todos los presentes. Así que, bueno, vamos a tratar de ver qué es esto que intentamos plantear. Y lo vamos a tratar pensándolo juntos, que es la única manera, creo, que se puede llegar a construir algo, tanto hoy como en el futuro. La primera pregunta sería ¿por qué de repente elegí este tema para conversar hoy un rato con ustedes? Bueno, acá en verdad cuando estamos pensando en liderazgos para el futuro, tenemos que pensar en un montón de cuestiones que necesariamente implican un cambio. Y justamente se ha modificado nuestra forma de vincularnos, se ha modificado nuestra forma de comunicarnos y sin lugar a dudas se necesita modificar nuestras formas de liderar en las organizaciones. La pandemia tuvo mucho que ver en esto, pero la verdad que esto no es una situación que lleva en el mundo 2 años. Todo lo que sea la nueva forma de vinculación, hace mucho tiempo que empezamos a sentir que necesita un cambio. Antes la idea de vínculo era una idea de mucha proximidad, donde el vínculo se manifestaba a través incluso hasta desde lo físico, desde ese encuentro que, como decían los viejos libros, se debía dar cara a cara y por ahí tenía que ser casi en forma perenne. Bueno, hace mucho tiempo que esto se modificó y sabemos claramente que un vínculo no por la cercanía no es lo que nos va a dar la fortaleza justamente que necesitamos para sostenerlo. Y bueno, en épocas de pandemia lo tuvimos que poner en práctica, por ahí lo tuvimos que poner en práctica de una manera un poco más impuesta, pero la realidad es que todos aprendimos a expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos,
nuestros disgustos, de otra manera que no era necesariamente ni por la proximidad, ni por un roce en la piel, sino haciendo uso quizá un poco más de la palabra y también mirándonos, reflexionando, haciendo un poquito más de lo que nosotros llamamos algo que es el insight, algo que tiene que ver con la introspección y que por ahí, por una cuestión que es absolutamente cierta también, que es la carencia de tiempo. Bueno, antes era como que estábamos más acostumbrados a rápidamente decir casi a forma de rutina, todos lo vemos en nuestros saludos, un todo bien, un te quiero mucho, pero a veces no sabemos si esto tiene que ver con una rutina o con un sentimiento que ciertamente queremos que el otro sepa. Decía también que así como cambiamos los vínculos, no los vínculos, sino la forma de expresarlos, hubo que cambiar también las formas de comunicación. Las comunicaciones tampoco son comunicaciones que se dan a través de una vieja llamada telefónica, sino todo lo contrario. Prácticamente creo que cada vez menos utilizamos el teléfono y sí, cada vez más utilizamos distintos instrumentos, distintas herramientas a las que necesariamente le tuvimos que agregar algún tipo de emoji para que a veces se endulcorara más lo que queríamos mostrar o no fuera tan fuerte, cuando esto también en otras épocas, la comunicación en el lugar físico hacía que de repente la disconformidad se pudiera presentar y hablar en ese mismo momento. Bueno, ustedes me podrán preguntar, ¿y esto es bueno o es malo? Y relativo, ni bueno ni malo, porque a veces todos sabemos que responder en el mismo momento tiene su cota de verdad, su cota de transparencia, pero también tiene el riesgo de no estar diciendo asertivamente las cosas que queremos decir. Entonces, ese tiempito que con las nuevas tecnologías utilizamos para muchas veces poder responder más meditadamente, yo diría que no está mal, porque nos hace justamente, como vamos a ver dentro de un ratito, pensar un poquito más en el manejo de nuestras propias emociones y de que las emociones del que tenemos enfrente no van a ser y no deben ser y no tienen por qué ser idénticas a las nuestras. Entonces, de alguna manera esta mediatización en los vínculos, en las comunicaciones, nos llevan a una mayor reflexión. Todo eso trasladado a cualquier institución, a cualquier organización, que por supuesto puede estar físicamente en cualquier lugar o en ninguno, nos lleva también a replantear cómo se lidera en el siglo XXI, donde por ahí el liderazgo es un liderazgo a distancia, es un liderazgo compartido, es un liderazgo situacional, es un liderazgo
suponiendo que hay, y las hay, culturas absolutamente diferentes. Entonces, el concepto de liderazgo, que ya fue cambiando en el transcurso del tiempo muchísimas veces, y que quizá durante bastante tiempo del siglo XX se mantuvo como más conservador, suponiendo que podía ser errático, pero que no necesariamente había que cambiar. Todos sabemos y hemos pasado por organizaciones donde la respuesta cuando queremos introducir un cambio es: ¿y para qué si todo marcha bien así? Y la respuesta sería: justamente porque todo marcha bien así, no nos da ninguna certeza de que todo siga marchando bien. Por lo tanto, el cambio es justamente un tema que nos tiene que preparar para este siglo XXI, ya que justamente la velocidad es más rápida en general que las adaptaciones que como ser humano podemos ir teniendo. Entonces, aparecen, por supuesto, todos las antinomias, todos los encontronazos. ¿Y qué es mejor? ¿Un liderazgo autoritario? ¿Y qué es mejor? ¿Un liderazgo demagógico? Bueno, todos sabemos que el liderazgo siempre estuvo relacionado con las distintas formas de las dinámicas del poder. Y creo que a estas alturas de los acontecimientos ni nadie quiere, ni nadie tiene deseos de soportar un liderazgo autoritario. Lo que pasa es que también sabemos que muchas veces ese liderazgo empieza a tener algunos camuflados, digamos así, tras lo que es un liderazgo demagógico. Entonces, es probable que me llegue a enojar más cuando me dé cuenta que el otro pretende que yo haga todo lo que se quiere en esta organización, pero para colmo me lo están vendiendo, con perdón del término, pero como en forma, como dije antes, en forma endulcorada, ¿no? En forma light, pero que de todas maneras el objetivo, el propósito lo está logrando. O sea, que yo no sea partícipe de esa mirada compartida, de esa visión compartida, de la que tanto habló Peter Senge en su quinta disciplina, y que en definitiva yo quede afuera de todo tipo de decisión, todo tipo de delegación, todo tipo de intervención. Entonces la pregunta sería, y bueno, ¿de qué liderazgo me están hablando? Si en definitiva cambió la forma, pero no cambió el fondo. Por eso, cuando se piensa o se sigue pensando que el liderazgo es una condición con la que yo tuve la suerte de venir a este mundo, con la que yo nací, una habilidad innata, la verdad no coincido con esta postura. En general, en un alto porcentaje, todo se aprende. Podemos llegar a tener algún tipo de mayor o menor aptitud pero si esa aptitud no se construye, evidentemente todas las condiciones que se tienen que lograr y que son tantas para liderar en estas realidades tan diversas, no vienen conmigo
debajo del brazo cuando nazco. A esos saberes, a esas competencias, perdón, a esas habilidades, justamente les llamamos competencias. Y ahí necesito empezar por casa. ¿Qué quiero decir con esto? Necesito empezar a reconocer qué competencias tengo yo. Para eso, en verdad, me hace falta como un cuadrito, tomar un lápiz, hacer un cuadrito de mis propias debilidades y mis propias fortalezas, sabiendo que yo soy bastante poco objetiva cuando además soy sujeto. Pero bueno, trataré, junto con lo que los demás van a ver de mí, que eso va a tener que ver con el autoconcepto, va a tener que ver con la autoimagen, trataré, por lo menos así de una manera un tanto sin dañarme mucho y sin creerme que soy maravillosa, voy a poder anotar mis competencias positivas y mis debilidades. Y es acá donde entonces se nos hace necesario, y si a ustedes les resulta útil, les voy a pedir si lo pueden anotar, trabajar con una cantidad de palabras claves que vamos a desarrollar después. Una sería el cambio, dos sería el vínculo, tres sería la comunicación, cuatro sería el concepto de liderazgo, cinco el concepto de aprendizaje, 6, el concepto de competencia, 7, el concepto de talento, 8, el concepto de mente innovadora, 9, la transformación de un grupo en la construcción de un equipo, 10, ¿por qué decimos que la programación neurolingüística puede ser útil en pensar en ser una herramienta para un liderazgo nuevo? Y finalmente, también por qué el mindfulness nos puede ayudar en esta construcción. Bueno, un poquito hablamos al principio de la palabra cambio. Hay un autor que yo siempre nombro en las clases, que es Kurt Lewin, que trabajó muchísimo el concepto de cambio. Cada uno de nosotros tenemos un tiempo distinto para poder llevar a cabo ese proceso, inicio, desarrollo y fin, ese proceso de cambio. Esto no es una cosa que yo diga, bueno, mañana vamos a hacer una capacitación y yo crea que posterior a la capacitación todo el mundo hizo un cambio. No. Realmente las capacitaciones no cabe duda que ayudan y mucho, pero las que más cuestan, como decimos siempre, son las capacitaciones en el cambio de actitudes. ¿Y por qué cuestan tanto? Y cuestan tanto porque tengo que cambiar comportamientos, tengo que cambiar formas de ser. Y para cambiar formas de ser,
es necesario que yo esté convencida que con lo que tengo no me alcanza para hacer frente a esta nueva realidad. Y que además de estar convencida que no me alcanza para hacer frente, no entre a luchar con mis propios miedos, donde diga, por lo general, ¿para qué me va a servir lo nuevo? Lo nuevo siempre es una pavada, lo nuevo es una moda, que ya total va a pasar. Entonces, en realidad, en general, estas, entre comillas, fundamentaciones se dan porque en el fondo tengo un profundo miedo. Y reconocer que uno tiene miedo no siempre es fácil. Por eso digo que el cambio no significa nunca una imposición. Yo no puedo lograr un cambio en nadie desde la imposición. El cambio, en todo caso, se va a ir viendo, trabajando primero con la sensibilización de un grupo, quizás ese grupo que tenga más facilidad para hacer, para animarse, para atreverse a nuevas formas. Y después estas cuestiones se van observando y sin esa necesidad de presión se van contagiando. Por eso los tiempos de cambio en cualquier organización tienen que ser absolutamente respetados. Hay gente que, como decía antes, Kurt Lewin, está como muy frisada en su lugar de adaptación y hasta que se desfrisa y puede empezar a incorporar algo nuevo, probablemente necesite un tiempo más largo. Pero no es imposible, no es imposible. Y sabiendo siempre que todo cambio que vamos a hacer implica despedirse de algo conocido, en búsqueda de algo que quizá no domine de la misma manera, seguramente no domine de la misma manera, pero que es algo que lo estoy poniendo en marcha y no lo estoy poniendo en marcha solo para los otros, sino que me permite a mí ayornarme a los tiempos que corren. Por eso digo que si no estoy dispuesta a dejar algo de lo conocido, probablemente, como digo muchas veces, estaríamos caminando en cuatro patas y estaríamos dando, en vez de comunicándonos a través de palabras, lo estaríamos haciendo a través de aullidos, como lo hacía el hombre primitivo. Una segunda palabra clave, hablé al principio, de la necesidad de vincularnos de otra manera. No cabe duda que el mensaje, el contenido del mensaje es básico para el entendimiento. Pero si en ese mensaje no hay una carga relacional, todo mensaje va a ser mucho más difícil de llegar. El mensaje puede ser claro desde lo que digo, en forma oral, en forma escrita, pero si con mi cuerpo digo algo totalmente distinto a lo que estoy mostrando,
si no estoy deseando a través de una máquina o a través del, insisto, del mediatizador que sea, intentando lograr con el otro una sinergia, una empatía, lo que muchas veces también llamamos una sintonización. El mensaje que de por sí suele prestarse a confusión por nuestros propios prejuicios, por nuestros propios estereotipos, por nuestras propias miradas del mundo, va a ser mucho más difícil de incorporarlo. Por eso la comunicación hoy cada vez más nos pide manejar un grado de empatía que no significa un grado de amistad, pero sí significa un grado de poder saber que con el otro mínimamente estamos teniendo una conducta y una comunicación asertiva. Esto de mostrar coherencia interna y también una articulación entre lo que hacemos, lo que pensamos y lo que sentimos. Hablé de comunicación entonces, hablé de vínculo, hablé de cambio, y entonces vamos a necesitar otra palabra clave, que es el concepto de aprendizaje. Yo no puedo liderar si no me formo, no puedo liderar si no aprendo con H, no puedo liderar si no reúno esa cantidad de competencias que nombré algunas y con las cuales yo no nací. Yo no nací, ni nadie, nacimos con la capacidad de saber escuchar. Mucho tiempo de nuestro desarrollo nos lleva poder escuchar. Y justamente una característica fundamental del líder es tener una escucha activa. ¿Qué significa una escucha activa? Una escucha donde el otro para mí es un otro. Lamentablemente estamos muy acostumbrados a que la persona hable y pensemos no nos va a decir nada interesante, no nos va a decir algo nuevo. Entonces, mi cabeza está en otra cosa o al mismo tiempo estoy contestando mensajes en esto que hablaba antes de la escasez de tiempo. Entonces, ¿qué escucha activa estoy teniendo con el otro si el otro para mí no es un otro? Hay alguien del otro lado que está queriendo dar un mensaje. Por lo tanto, insisto, ese trabajo de observación primera, esa escucha activa, esa tolerancia no que tenga que ver con esto de pesadez, no, una tolerancia para que el otro pueda expresar lo que quiera decir y lo podamos escuchar justamente
desde la diferencia, desde el debate, desde posturas absolutamente antagónicas, pero a eso le llamamos tolerancia, tolerar la diferencia, y que si estamos hablando de liderar a la distancia, yo voy a tener, incluso cuando llevamos a cabo los liderazgos en presencia, dentro de un grupo hay tantas culturas como personas hay. Nosotros pensamos siempre en culturas cuando pensamos en el resto del mundo, pensamos en lugares muy distantes. No, dentro de un grupo, dentro de estos 30 que seremos o 36 que nos vemos acá, cada uno tenemos culturas diferentes. ¿Y por qué tenemos culturas diferentes? En principio porque cada uno nos nació en una casa, en una institución distinta, en una institución familiar diferente, en donde haya nacido. Eso hace que tengamos valores distintos, miradas diferentes, visiones del mundo también diferentes, y por ahí, por pertenecer a una misma época histórica, y en el caso de ustedes, yo pertenezco a otra generación, pero por ahí tienen algunas cuestiones que son absolutamente comunes, pero eso no significa que van a tener todos el mismo tipo de cultura, que ni es ni bueno ni malo, es diferente. Entonces, cuando yo lidero teniendo en cuenta estas diferencias que implican siempre un respeto por ellas y no culturas ventajosas y desventajosas, o culturas más jerarquizadas y culturas menos jerarquizadas. Entonces, fíjense que ya hasta ahí nomás, y nombré como 4 o 5 competencias solamente, implica una cierta preparación, ¿no es cierto? Decía, tener autoridad. Tener autoridad no es ser autoritario, tener autoridad es ganarse una autoridad legítima. Y eso de ganarse una autoridad legítima significa que nos legitimaron los otros. Yo no me legitimo a mí misma si no tengo la aprobación de los otros. Y siempre me gusta poner un ejemplo acá, que es más claro que mis palabras. Un filósofo famoso decía que claramente uno puede distinguir cuando un mozo tiene expertise y cuando simplemente está haciendo de mozo por necesidad, por lo que fuera. ¿Y por qué? Le preguntaron. Por cómo lleva la bandeja. Entonces, esa autoridad no la tengo yo, me la dio la certeza, la seguridad, la experiencia de que todos me reconocen como un buen mozo. Pero no me alcanza para el siglo XXI la expertise y tener el know-how. Si yo ese saber cómo, no sé transmitirlo,
no sé, como decíamos recién, respetarlo, no sé delegarlo, y acá aparece otra competencia fundamental, la de delegación. Para delegar necesito básicamente confiar en el otro y confiar en sus posibilidades, en sus potencialidades. Si no hay credibilidad, es muy difícil que yo pueda delegar. Para lo cual también tengo que tener, como decíamos recién, un concepto distinto de aprendizaje, un concepto amplio de aprendizaje. El aprendizaje hace mucho tiempo que dejó de estar emparentado profundamente con la memoria. El aprendizaje en sentido amplio tiene que ver con esa flexibilidad que yo puedo tener justamente para poder delegar, pero además estar abierto a la posibilidad del error. ¿Y esto qué quiere decir? Que no tenemos en cuenta el éxito, no para nada. Es que como también decimos muchas veces, contamos el éxito, pero no contamos todos los pasos que se dieron. Queremos llamar de fracaso, no es una palabra que me guste, para llegar a ese éxito. Entonces, cuando yo lidero, si tampoco estoy dispuesta a aceptar que en ese liderazgo haya dificultades, que en ese liderazgo se produzcan conflictos, porque sigo también viendo al conflicto como hace mucho tiempo, como una mala palabra, evidentemente, bueno, el delegar va a ser para mí una situación difícil de llevar a cabo. Una cuota muy grande de humildad necesita el nuevo líder. Humildad para saber que en esta situación puedo ser quien coordine, porque de esto se trata, quien coordine mejor la tarea y quizá en la próxima situación haya alguien mucho mejor preparado para liderar este nuevo desafío. Por eso también se suma acá un término del que tiene que estar muy nutrido el nuevo líder. Es el término del manejo de la prevención. Y no estoy equivocándome entre la prevención y la prevención. No, el manejo de la prevención. Habitualmente estamos acostumbrados también a hacer prevenciones cuando las situaciones ocurren. Prevención es crear situaciones no a través de una bola de cristal, porque no soy mago, pero sí a través de los hechos y de la mirada a futuro, de tener estrategias posibles y que todo el equipo de trabajo sea capaz de estar preparado para manejar estrategias nuevas que probablemente cuando se dé la situación no van a ser exactas, pero como tienen un training en poder justamente hacer trabajos de formación en prevención, rápidamente
podrá, o no sé si rápidamente, pero más adecuadamente, podrán salir de esa situación supuestamente nueva o conflictiva. Yo les decía una cuota de humildad, pero también les digo, en todo caso, una cuota que no es fácil para todos, una cuota de humor. Si un líder todo lo toma con oscuridad, como una carga pesada, es muy difícil que los cambios se den como desafíos alegres. Se van a dar justamente como esto, que no nos queda otra más que hacerlo, porque bueno, y ahí es donde el líder también tiene que tener este papel de empuje, este papel de garra, este papel de sana pasión. ¿Y por qué digo sana pasión? Porque cuando hablamos de pasión, muchas veces la relacionamos con pasión alocada. No, no. Estoy hablando de pasión, pasión sana, donde las cosas que vayan ocurriendo no nos sean algo que nos haga desestimar el nuevo proyecto, sino que nos haga más creativos, y que si no nos están dando resultados las estrategias que estamos usando, hagamos como bien dice Edward de Bono cuando plantea el pensamiento lateral, no sigamos cavando en el mismo foso, porque si realmente vamos agujereando y no hay agua, y bueno, probemos un poquito en el de al lado, a ver si tenemos un poco más de suerte. Entonces, de esta manera, no va a ser la suerte lo que va a estar echándose, sino va a estar jugando, animándonos a la creatividad. Y la creatividad a veces parece como un tanto loco, en el sentido de que parece incoherencia, pero en la sumatoria muchas veces de esas ideas que se llevan a cabo en el brainstorming, que parecen no tener mucha relación unas con otras, es donde aparece el pensamiento grupal y es donde aparece entonces la creatividad. Yo decía antes el manejo de las emociones. Bueno, yo no puedo estar coordinada por alguien que todos los días, o no digo todos los días, pero que asiduamente no tenga para sí, porque no lo va a tener para los demás, un comportamiento de cierto equilibrio. Todos estamos acostumbrados a trabajar en algún lugar que nos ha tocado con gente muy variable en su comportamiento. Días que alguien viene mal, porque todos tenemos, como decimos siempre, todos tenemos otra vida fuera del trabajo, pero esto nos ayuda también a manejar un equilibrio en nuestra propia vida. No podemos venir un día eufóricos, al otro día absolutamente en un estado de angustia fenomenal y pretender desde ese lugar tener una escucha activa, ser paciente, ser tolerante, manejar a los demás, ser humildes, tener cierto sentido del humor, saber manejar el conflicto. Bueno, por eso digo, primero hay que trabajar
en casa. Primero hay que trabajar con las emociones propias, distinguirlas, saber. Esto es algo que cuesta mucho con uno, distinguir lo que es una emoción de un sentimiento, distinguir lo que es una bronca, distinguir lo que es un estado de malestar dentro del trabajo. Entonces, distinguir lo que es una sintomatología. A ver, yo estoy haciendo síntomas, pero ¿por qué estoy haciendo estos síntomas? Me agarran de lunes a viernes, esto es como los chicos cuando van a la escuela. ¿Qué pasa? Y sábado y domingo ya estoy bien. Quiere decir que algo está pasando en la organización de trabajo, quiere decir que algo me está pasando todos los días cuando tengo que ir y se me van esos deseos, porque hace mucho tiempo que el liderazgo, cuando era tan como una bajada de línea, dejó de alguna manera de darnos, de permitirnos en el trabajo un lugar de placer y de goce. Y realmente el trabajo tiene que tener ese quantum de alegría. Si no, no diremos, todos los que se jubilan, algo les está pasando, porque los primeros 6 meses están bárbaros y después empiezan a extrañar el trabajo. Obviamente que se extraña el grupo, pero también se extraña el pertenecer a algo que nos da identidad, además de nuestro nombre y apellido. Y cuando nosotros estamos o formamos parte de equipos de trabajo que nos enriquecen, que enriquecen nuestro autoconcepto, que enriquecen nuestra identidad, en general, no vemos a ese lugar como una carga tan pesada. Pero ¿quién es el constructor de todo esto? Seguramente los distintos líderes que nos han tocado en suerte. Y cuando se termine esta charla y tengan 5 minutitos, les voy a pedir que hagan un poco una mirada hacia atrás entre quiénes fueron líderes positivos y quiénes no tanto en su historia de vida, en su historia a veces familiar, en su historia de un club, en su historia de amigos, en su historia laboral. Y todos nos sirvieron, unos para lograr alguna identificación y otros para lograr darnos cuenta en qué no queremos transformarnos. Entonces, ese líder tiene que ser hoy también un manejador, un buen manejador de grupos. Todas las organizaciones, todas las instituciones están construidas por grupos. Los grupos son equipos de trabajo. Los grupos son eso, grupos. La típica definición, 2 o más personas que se juntan con un compromiso, un objetivo en común. Los grupos tienen distintos momentos en su formación. Hay un primer momento que es lo que se llama el momento del forming. El momento del forming es un grupo donde nos conocemos, nos presentamos, todos tratamos de ser amables. Es lo que se llama el primer momento, el momento de cortesía, ¿no es cierto? En el mismo momento en que nos estamos conociendo, en que estamos siendo
poniendo esa parte amorosa, buena, linda de nosotros, nuestra cabecita, nuestro cerebro está pensando, ¿y me conviene estar en este grupo? ¿Y cuáles son los supuestos básicos de este grupo? En sociología, los supuestos básicos tienen mucho que ver con toda esa carga, como decimos, de valores, que por lo general no son reales, por lo general tienen mucho más que ver con prejuicios, ¿no? Y como decimos, los prejuicios son juicios anticipados, donde por lo general no son muy acertados. Luego el grupo tiene, cada uno en su tiempo, va pasando, no se puede quedar siempre en la etapa de presentación y en la parte de qué lindos, qué buenos que somos, todos altos, rubios y de ojos celestes, sino que viene la parte de lo que se llama el storming. Y acá viene la parte de, bueno, a ver, ya nos encontramos en lo que otros autores llaman la tarea propiamente dicho. Antes era el grupo de la pretarea. Bueno, listo, ahora pasamos a la tarea. Bueno, ¿cuál es nuestro compromiso? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Para qué nos juntamos? Y luego viene la etapa, obviamente esta etapa, sí, no va a ser tan linda como la anterior. Acá cada uno va a tratar de empezar a ver si puede meter, y según su tipo y su estructura de personalidad, a ver si puede hacer valer su idea, como si su idea siempre fuera la idea que ganó o la idea que perdió. Y el ganar y perder son dos palabritas que funcionan en grupo, no funcionan en el equipo. Vamos a ver luego por qué. Luego entonces viene la parte del tercer momento, lo que se llama el momento del norming, donde ya como que nos vamos tranquilizando más de quiénes son los que tenemos por ahí del otro lado en el grupo, conociéndonos más. Esto es importante, la variable tiempo es muy importante para eso que dije antes, de poder delegar, de poder confiar. Y finalmente, si llegamos, no todo el mundo llega, a la conformación de equipos de trabajo, que sería la forma del performing, lo que se llama el performing. A este cuarto momento llamamos madurez del grupo. Madurez del grupo, o sea que salíamos o empezábamos, si ustedes quieren, desde un grupo inmaduro absolutamente, no porque fuera chico, grande, porque la madurez no lo da el DNI, como digo siempre, sino porque recién nos estábamos conociendo, y por lo general siempre cuando uno empieza a conocerse, se muestra un poquito mejor de lo que es. Ahora, acuerda más de lo que después termina acordando. En cambio, en la cuarta fase, donde ya el grupo se supone que está maduro, madurez significa esto: aceptar al otro como es y no por eso dejar de poder constituir un grupo. Y justamente el líder debe saber, entre otras cosas, ser un gran formador de equipos de trabajo, porque entonces va a ser un gran formador de una visión compartida, como les decía antes,
y va a ser también una persona capaz, pero no él, el grupo, el equipo, va a ser capaz de asumir riesgos, justamente porque entre todos van a tener la fuerza necesaria como para darse ánimo cuando no llegan los éxitos y para compartir los éxitos, no como estrella que brilla propia, sino como una sola estrella, que es justamente la característica del equipo. Pero nombré un montón de cosas muy difíciles de lograr. Pero no terminamos acá. Dijimos que teníamos una comunicación en que necesitaba meterme de alguna manera y comprender el funcionamiento de las mentes de los demás integrantes del equipo. Y acá les traigo a un autor que muchos años viene ya trabajando sobre esta cuestión, un montón de años trabajando sobre estas cuestiones, que fue Howard Gardner, cuando primero plantea las múltiples inteligencias y ya no solo la jerarquización de la inteligencia racional o la inteligencia lógico-matemática como la única y más importante inteligencia. No, no, todas son importantes. La relacional, la interrelacional, la lingüística, la musical, pero no le alcanzó solamente con hablar de las múltiples inteligencias. Él dijo que las mentes del futuro, en un libro que se llama exactamente así, son otras. Entonces, tenemos que pensar en convivir y liderar mentes distintas a las que por ahí son las propias. Él habló de 5 mentes del futuro: la mente disciplinada, la mente sintética, la mente creativa, la mente respetuosa y la mente ética. Fíjense cuántas cosas más necesitamos ya. Antes, por ahí con la mente conocedora, bueno, estábamos hechos. No, no, lejos estamos de estar hechos con eso. Cuando hablamos de una mente disciplinada, él habla sí de la necesidad de los contenidos, sí que obvio, tengo que tener un sustento, tengo que tener una base, una fundamentación, ahí aparecen los contenidos. Lo que no quiere decir que hayamos desarrollado una mente que puede sintetizar esos contenidos. Y esto lo vemos un montón en la facultad cuando tenemos alumnos de primero y de cuarto, quinto año. El alumno de primero, en general, parcializa y memoriza. El alumno de quinto, cuarto, articula, sintetiza y saca de todo eso que fue haciendo en esos 5 años lo que le va a ser útil, lo que le va a quedar, lo que el mundo le pide. O sea que está muy lejos de saber qué dijo Juancito en la página 31 del libro tal. Porque además sería imposible con todas las materias que transitó. Entonces, justamente,
esa mente que sí tiene la herramienta de poder sintetizar, va a poder ser una mente que crea, una mente que tiene mucho de dónde asirse, porque va a ser justamente innovador. Innovador quiere decir que no es costumbrista, no va a ser el que diga o responda, si siempre lo hicimos así, ¿para qué lo vamos a cambiar? No, el que muchas veces va a proponer un cambio, el que muchas veces va a darse cuenta que no entiende por qué durante 50 años se hizo de esta manera, pudiéndolo hacer hoy de una manera mucho más creativa, con mucho menos uso de tiempo, diversificando y utilizando otras potencialidades del ser humano. Por eso, justamente, entre otras cosas, dije que el liderazgo actual tiene que ser alguien que sepa rodearse de los mejores, y los mejores no son solo los que más saben, porque no pueden saber de todo, sino aquellos que mejor se adecuan a la situación que les toca liderar. Y por eso la creatividad, ver, vislumbrar quién es más creativo para tal situación y quién es más adaptativo para tal situación. Y finalmente, algo que por ahí nos puede sonar hasta ridículo en estos momentos, pero no para todo el mundo, que es la ética. Es muy difícil creer, ser creíble, tener credibilidad, si no me manejo en un marco de ética. Y la ética no tiene que ver con esto que habitualmente llamamos la moral y todas estas cuestiones. No, la ética tiene que ver con conceptos de bien y conceptos de mal. Y el concepto de bien y el concepto de mal es un concepto cultural. Yo no puedo decir desde mis juicios, desde mis valores, que el otro comiendo, no sé, chancho, o el otro comiendo bichos, o el otro, ¡qué barbaridad! No, yo estoy haciendo este juicio en virtud de mi mirada. Por lo tanto, qué bueno si yo me acostumbrara a no emitir juicios de valor, porque yo no estoy en esa realidad. Y si estoy diciendo que necesito un liderazgo, que necesito, que puede llevarse a cabo un liderazgo a distancia, la verdad, mis prejuicios sobre la ética y la moral ajena están de más. Bueno, en verdad siempre están de más mis prejuicios, pero mucho más si tiene que ver con una cultura ajena. Por eso decimos que el líder hoy también debe ser cosmopolita. Por un lado le pedimos una mirada sistémica, holística. Por otro lado le pedimos una mirada dentro del paradigma de la complejidad, pero también le pedimos una sabiduría para que tenga justamente el respeto por las diferencias culturales, éticas, religiosas, de género, de todo aquello que podemos entender
como discriminación o estereotipo. Yo les comenté que por ahí podemos hacer uso de algunas estrategias innovadoras. Y tampoco es de hoy, pero estamos tratando de ver cómo influye entonces la programación neurolingüística en, eh, en, en la relación con el liderazgo. La programación neurolingüística básicamente se ocupa de saber o de entender que cada uno de nosotros tenemos mapas mentales diferentes. Yo puedo ser o entender o aprender o relacionarme con el otro más desde lo perceptivo, el otro más desde lo auditivo. Pensemos en los 5 sentidos, el otro más desde lo olfativo, el otro más desde lo gustativo. Entonces, ¿dónde está escrito que lo que digo yo se va a entender de la misma manera en todos los lugares y en todas las mentes? Imposible, porque cada uno tenemos más facilidad para 2 o más sentidos. Cuando tenemos más facilidad para 2 o más sentidos, hablamos de una persona que es kinestésica o senestésica. Quiere decir que yo alguno por ahí tendré que liderar más desde lo perceptivo, al otro lo podré captar en el buen sentido de la palabra, que no es cooptar, captar desde el buen sentido de la palabra, desde olores, desde aromas, al otro desde la música, y entonces saber que el mensaje que yo estoy dando como líder no es un mensaje que se entiende igual. Va a haber tantas formas de entenderlo como tantas personas haya. Por eso es tan importante que yo en principio logre esta sinergia de la que hablaba, pero que también me garantice que ese mensaje está entendido y que en todo caso, como se hace en las negociaciones o en las mediaciones, necesitaré o de el parafraseo para ver si eso quedó claro y no dar por sentado ni obvio lo que yo creo que es obvio y fácil de entender. Porque por ahí para mí es fácil y para el otro es absolutamente diferente, y al revés. Lo que el otro capta con una facilidad absoluta, yo no entiendo absolutamente nada. Entonces, cuando partimos de la diferenciación del otro como un otro, probablemente como líder, hasta que esto no tiene un tiempo de construcción, este equipo no tiene un tiempo de trabajo, donde confiamos en nosotros, donde sabemos que el error no va a ser castigado, donde sabemos que si exponemos que no entendemos, donde si exponemos que no nos estamos sintiendo cómodos, donde si exponemos lo que nos pasa. ¿Y qué nos pasa con respecto a esto? Ahí liderar sea más fácil y la construcción del equipo sea muchísimo más rica. ¿Y en qué influye entonces el mindfulness? Otra herramienta que podemos usar.
en algo que en estos tiempos también es más que necesario, la disminución del estrés. Todos sabemos que realmente estamos pasando por tiempos antes de la pandemia y con la pandemia un poquito más. Sí, es cierto, estamos en situación de desajuste, obvio. El estrés en sí mismo siempre decimos no es malo ni bueno. Lo que es malo es el distrés. El estrés es el motorcito que nos permite darle trayectoria, dimensión a lo que estamos haciendo. Ahora, cuando esto es un poquito fuerte, y los hombros empiezan a sentirlo y se empieza a sentir la mochila pesada, ya no es estrés, ya es o estrés crónico o distrés. Y entonces ese estrés crónico se nos presenta muchas veces, se nos presentó al principio diciéndonos, golpeándonos y diciéndonos, espera que te está doliendo algo, pero probablemente no le llevemos el apunte. Entonces seguimos y al seguir se nos presenta con un poquito más de fuerza y ahí aparece el síntoma y tampoco le hacemos por ahí caso hasta que no sea un síntoma importante. Y el líder, justamente, otra cosa que también debe saber es distinguir un síntoma de algo más profundo. Hasta que no se trabaja con la profundidad, el síntoma va a estar ahí y lo único que va a hacer es agravarse a punto tal de que voy a tener ausencias reiteradas, a punto tal que voy a tener cansancio, agotamiento, el famoso síndrome del burnout. Entonces, todo eso va a hacer que el rendimiento no sea el óptimo. Por eso el mindfulness justamente nos da una mano en esto que tiene que ver con focalizar, a ver, ya no es una atención difusa, focalizo mi atención en lo que es la intención, en lo que es la actitud, en lo que es el buen trato con el otro, para lo cual, primero, como siempre, tenemos que haber ejercitado en lograr esta cierta calma, este cierto equilibrio del que hablábamos al principio. Yo no puedo ser un permanente electrocardiograma donde las ondas son altas y bajas todo el tiempo. Necesito este equilibrio porque el líder nadie lo va a reconocer por el populismo, al líder lo van a reconocer por la capacidad de generar nuevos líderes y nunca alguien que está siempre en el arriba y abajo tendrá esa capacidad. Por eso antes de lograr, no de lograr, sino de dar posibilidad y de dejar de hacer este monólogo y dar lugar a la posibilidad de las preguntas, quiero comentarle que ya en el 51 Peter Drucker decía que el líder del siglo XXI iba a ser la persona que tuviera pocas respuestas y que estuviera lleno de preguntas. Bueno, espero haber sido clara
pero me gustaría escuchar las preguntas por todo aquello que no quedó claro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Natalia. Buenas tardes. Tengo una consulta. Sí. Nosotros, cuando fue hablando, usted mencionó distintas condiciones o conceptos que hacen a un líder, que son un montón. Ahora, también habló de que ser líder no es algo nato o innato, sino que es algo que se va aprendiendo. ¿Cuáles son aquellas herramientas o conceptos o cuestiones que un líder como que tiene que profundizar aparte de otras? Porque si bien son todas importantes y son todas, digamos, que tienen que resaltarse, ¿cuáles son aquellos, digamos, herramientas imprescindibles para poder comenzar o que tienen que estar siempre presentes? Yo diría que de todas esas que se van logrando con muchísimo trabajo, al principio, entrenarse en la capacidad de escuchar como prioritaria y casi a un mismo nivel empezar a trabajar sobre sus propios prejuicios para no juzgar. El resto creo que se va a ir haciendo, pero no estamos muy acostumbrados a escuchar. Estamos más acostumbrados a cuando alguien habla, empezar a pensar antes de que termine de hablar en cómo vamos a responder y cómo nos vamos a defender. ¿Y por qué me voy a defender si nadie me atacó? Entonces, cuando yo de a poco vaya pudiendo darme cuenta que cada persona que me habla no es un posible atacante, ahí voy a poner toda mi atención en la pregunta, o no en la pregunta, sino en lo que quiere aportar, porque básicamente cada persona que habla no me quiere sacar nada. Y si yo supongo que me quiere sacar, tendré que trabajar mi omnipotencia, porque evidentemente cuando yo dudo, y el omnipotente es un dudoso escondido, ¿no? Cuando yo dudo de mí, siempre estoy como mirando qué va a decir o qué va a hacer el otro que me quiere tapar. Por eso yo decía antes que no todo el mundo logra pasar del estado de grupo al estado de equipo, porque yo tengo que despojarme de la luz propia y decir qué hermoso, no qué hermoso porque los violines, no, qué bien me siento de pertenecer a este equipo, donde no hay espacio para todos, pero para todos en conjunto. No sé, Natalia, si algo contesté. Sí, sí, totalmente. La verdad que es interesante sobre todo el hecho de tener en cuenta de que si bien estamos hablando de liderar un equipo, lo más importante es cómo nosotros nos posicionamos frente al equipo y no tal vez tanto la capacidad o el conocimiento que tengamos, sino de qué manera lo llevamos adelante. Así que muchas gracias. Exactamente eso. Eso es lo más importante, nosotros. ¿Qué otra pregunta? Ahí en el chat escribió Laura Monzón, que dice que es tal cual lo que dice que le pasa en el trabajo, que a veces no la dejan terminar de decir algo o exponer una opinión porque opinan distinto y hay discusiones inútiles. Bueno, acá creo que tiene mucho que ver cuál es la intención
que tenga el lugar donde ella se desempeña. Convengamos que, como decíamos al principio, a veces hago o juego a que todos sean intervinientes activos, pero si en ningún momento nada de lo que aporto, nada de, por lo menos, no digo tenido en cuenta en la toma de decisiones, pero a ver, reconocido por la organización, no sé qué tanto esa organización tiene ganas de que sus integrantes opinen, de que sus integrantes sean creativos, de que sus integrantes traigan nuevos modelos. Yo a veces creo que es simplemente un como si, donde esto no es tan cierto. Lo que pasa es que, ¿cómo no desanimarse? Porque ahí viene la otra parte. Bueno, yo estoy en este trabajo, yo necesito este trabajo. Entonces, me estoy dando cuenta que por ahí, bueno, es probable que si no se tiene en cuenta nada, no sé si tengo espacio de libertad para plantearlo. Si tuviera espacio de libertad para plantearlo, no estaría mal decir, ay, yo por ahí en este tema tengo algo que me gustaría que se pudiera tener en cuenta, no sé hasta qué punto, pero tenerlo en cuenta porque esto nos llevaría a, de repente, ahorrar esfuerzos en tal cosa y poner toda esa fuerza en otra cuestión, nos llevaría a una disminución de tiempo, nos llevaría a un estado de, como decíamos al principio, de cierta sugestión en el buen sentido de la palabra, tampoco de sugestión como si fuera, no, de que el otro se sintiera esto que a mí me pasa y el otro todavía no siente, de hacer cambios. Bueno, si hay espacio de libertad, se podría plantear. Si ese espacio de libertad no está, porque aparentemente, por lo que dice, no es muy tenida en cuenta en sus aportes, yo siempre digo que cada uno en su lugarcito, pequeño o grande, tiene que hacer algo que no lo desanime por completo, pues son demasiadas horas que nosotros pasamos en nuestro trabajo, o sea que en mi trabajo no lo seré reconocida por quien se supone que está liderando hoy, que quizá no esté muy interesado en lo que es la retribución del resto de la gente, sabiendo que no solamente se retribuye con la plata, sino que hay muchas formas de retribuir. Y entonces, hasta que esto ocurra, que por ahí cambie o yo, o cambie el trabajo, o cambie quien tengo de coordinador, buscaría la forma de no deshacerme o empobrecerme en ese lugar de trabajo. Esta es mi humilde sugerencia, si puedo sugerir. ¿Alguna otra pregunta? No, por favor, al contrario. Me gustó mucho la idea, la frase que dijiste sobre los líderes del siglo XXI, ¿no? Que son los que se hacen preguntas, que tienen preguntas más que respuestas, porque hace referencia a esto que hablaste anteriormente sobre la escucha activa,
sobre nutrirse de las experiencias y lo que tiene que para aportar cada persona del grupo, que también, como dijiste, cada uno tiene su realidad diferente, ¿no? Y siempre hay algo que aportar, y es lo que hace justamente a un buen líder, que se pueda nutrir del entorno para poder desarrollarse y mejorar y adoptar también estas competencias que dijiste. Y ahí me quedó colgado algo. Hay una cosa que yo siempre digo, Ajá. y que es una figura que la pone también Peter Senge en la quinta disciplina. Un buen liderazgo es ser un buen mayordomo, dice él. ¿Y por qué ser un buen mayordomo? Porque yo en una casa, supongamos que tenga la suerte, muy difícil, pero que tenga la suerte de tener un cocinero, un jardinero, un piletero, una modista, una persona que cuida a los chicos, bueno, qué sé yo, como 20 personas de servicio. Y que cada uno, como cocinera es excelente, como chofer es excelente, como jardinero es excelente. Pero si el mayordomo no sabe coordinar la figura de cada uno de ellos, probablemente esa casa sea un descalabro. Entonces, esa figura que coordina, que articula, que determina todos juntos los mejores horarios de todos, pero no porque él dijo de tal hora va este, no, sino que cada uno va encontrando su comodidad dentro del todo, ¿no es cierto? Esto es muy importante, encontrar quién soy yo dentro del todo. Esto también la PNL lo tiene claro. A ver, que el árbol no me tape el bosque. Yo soy yo, pero hay todo lo demás. Y esto a su vez la PNL lo toma de la Gestalt teoría, o sea, de la escuela de la forma, que nos dice con claridad que nosotros percibimos mejor holísticamente. Por lo tanto, si yo no tengo este mayordomo que puede coordinar los trabajos y la excelencia de todos, tengo excelencias individuales. Con excelencias individuales no voy a ningún lado. Sí, voy, por supuesto, seré un gran individualista, pero estamos hablando de transformar equipos de trabajo que no se constituyen con buenos individuos, sino con grandes equipos. Por eso hago tanto hincapié en entender el pensamiento de diferentes mentes y entender también que lo que tengo que disminuir es esa carga, es esa fuerza que me está dañando. Por eso la necesidad de la respiración que plantea el mindfulness, del bajar la carga de ansiedad. Yo no puedo estar trabajando todo el tiempo bajo presión. No puedo estar todo el tiempo y todavía quieren que sea creativo. Y es un poco difícil. La creatividad no se lleva bien con la presión. La creatividad se lleva bien con el espacio de reflexión. La creatividad se lleva bien con el ser atrevido. Esto de que uno también haya perdido, no la vergüenza, sino que uno pueda también tomar con humor que las cosas que uno diga a veces den lugar a gracia, a veces hasta por descabelladas,
Entonces, cuando ya uno perdió el temor al ridículo, que no es ser un loco de la guerra, sino que perdió el temor al ridículo, se atreve a ser más creativo, y por eso hablábamos del estado de madurez del grupo cuando pasa a ser equipo. Y a mí me gusta decir, el grupo se transforma en un equipo cuando pierde la matriz de la individualidad y construye la matriz de la solidaridad. Si no, no hay equipo. Está mucho en esto que comentaste también sobre que es muy difícil, yo lo considero muy difícil y seguramente para la mayoría de las personas es el hecho de conocerse a uno mismo, Sí. de hacer esta introspección, de decir justamente qué rol ocupamos, qué es lo que yo siento con esto, cómo lo manejo, el manejo, la diferencia que dijiste de las emociones y los sentimientos y de qué hacer con eso. Es muy amplio, la verdad, y es muy complejo y hay que dedicarle realmente mucho tiempo si es que queremos Mucho tiempo. mejorar y crecer más que nada. Mucho tiempo, esto que vos decís, Giovanna, mucho tiempo donde, bueno, alguien me está contestando medio mal. A ver, la impulsividad no hace falta. O sea que ya la trabajé. Ya la trabajé, muy bien. Ahora, ¿en qué parte mía está jorobando esto que me está diciendo fulano? Está jorobando en mi emoción. Yo estoy acostumbrada a distinguir. Yo digo muchas veces, me hizo daño. Bueno, muy bien. ¿En qué me hizo daño? En mi emoción, en mi ego, en mi autoconcepto, en mi tolerancia. Ahora, cuando yo ya me pongo un poco ducha en poder distinguir esto, ¿desde qué lugar voy a contestar? Pero esto no puede ser en un ida y vuelta que no haya pasado por la reflexión. Sí, Por total. eso es necesario, sí, mucho tiempo. ¿Alguna otra pregunta, duda? Bueno, lo que ustedes necesiten, quieran, o les parezca que pueda contestarnos. Bien eso. No por ahora. Bueno, Bueno, ¿sí? parece que no hubiera más preguntas. Claro, quería ir agradeciéndoles bueno, a los participantes, ¿no? Y a usted por formar parte de esta charla, de este ciclo de charlas que hemos organizado, que ahora a las 16 horas está la siguiente, digamos. Tal cual. Que los invito a los participantes, si quieren, a sumarse a esta próxima charla que comenzará en unos minutos. Y justamente, bueno, agradecerle por el tiempo, por la maravillosa explicación que dio, muy completo, y la verdad que sí, para pensar muchísimo, reflexionar y tomarnos, ¿no? Como decíamos recién, el tiempo de entendernos y entender al otro también para poder comunicarnos efectivamente. Creo que está toda la vida para eso, así que es cuestión de empezar. Yo les agradezco nuevamente a ustedes como organizadores, a toda la gente presente, a CELACE, que formamos parte, y bueno, nuevamente a disposición de ustedes para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Un La vamos a tener cariño. en cuenta para futuras charlas y foros que... Muchas gracias. Muchas gracias, un cariño grande a todos y a seguir cuidándonos.